Hay personas que no avanzan espiritualmente no porque estén dormidas, sino porque están demasiado despiertas en un lugar equivocado. Entendiste muchas cosas, reconociste patrones, identificaste tu ego, pero algo no cambió. Sigues viviendo desde la cabeza. Observas todo, nombras todo, comprendes todo, pero no te transformas, porque la comprensión se volvió un refugio. Y esto casi nadie se atreve a decirlo. Hay un momento en el camino espiritual en el que entender más empieza a retrasarte, porque el bloqueo no está en lo que no sabes, está en lo que usas para no soltar. Hay un momento en el camino espiritual del que casi nadie habla. No aparece en libros, no se nombra en los retiros, no suele compartirse esto en voz alta. Y es el momento en el que ya no te sientes ignorante, pero tampoco en paz. Has aprendido, has trabajado en ti, has practicado y aún así algo se siente detenido. No es un caos evidente, no es una crisis fuerte, es más sutil. No es un cansancio que se va durmiendo, es una tensión interna que aparece cuando intentas estar presente. Una vigilancia constante sobre lo que sientes, piensas o reaccionas. Te observas todo el tiempo. Si te enojas, lo analizas. Si te entristeces, buscas el origen. Si te alteras, te corriges. Nada puede simplemente pasar. Todo debe tener sentido. Todo debe transformarse. Y todo debe elevarse. Y pensando así, poco a poco, sin darte cuenta, la espiritualidad deja de ser un descanso y se convierte en una exigencia silenciosa. Empiezas a preguntarte si lo estás haciendo bien, si estás avanzando, si estás estancado o estancada, si algo en ti no termina de alinearse. Y miras a otros y escuchas sus palabras, ves su calma aparente. Ellos sí, yo no. No lo dices en voz alta, pero sí lo sientes. Sientes que deberías estar mejor, más tranquilo o tranquila, más centrado o centrada, más despierto o despierta. Y entonces haces lo que crees correcto. Esfuerzas más prácticas, más lecturas, más observación, más trabajo interno. Como si la conciencia fuera una meta a la que se llega insistiendo, pero el cuerpo comienza a tensarse. La emoción ya no fluye igual, el alma se cansa. Y aquí es donde quiero que te detengas, porque si te reconoces en esto, no es señal de que estés fallando, es señal de que estás entrando en una parte del camino donde seguir empujando ya no funciona. Y nadie te preparó para eso, porque hay algo que ocurre cuando una persona comienza a despertar. Algo que parece positivo, pero con el tiempo se vuelve una carga. Empiezas a entenderte, a observarte, a notar patrones, y esa capacidad que al principio libera, poco a poco puede transformarse en otra cosa, en una vigilancia interna constante. Ya no solo vives, evalúas lo que sientes, ya no solo reaccionas, te juzgas por haber reaccionado. Y aquí es donde aparece la trampa invisible. Crees que estás siendo consciente, pero en realidad estás controlándote. Crees que estás creciendo, pero por dentro hay tensión, porque el movimiento no nace del alma, nace del miedo. Miedo a retroceder, miedo a no vibrar alto, miedo a decepcionarte a ti mismo o a ti misma, miedo a fallar en un camino que se supone que debería darte paz. Y entonces la espiritualidad se convierte en una tarea, algo que hay que hacer bien, algo que hay que sostener, algo que no se puede soltar. Empiezas a exigirte coherencia constante, presencia constante, calma constante, como si ser humano fuera un error que hay que corregir. Y aquí aparece algo paradójico. Mientras más te esfuerzas para ser consciente, más te alejas de la conciencia verdadera. Porque la conciencia auténtica no nace del control, nace de la apertura. No se trata de dominar tus emociones, sino de dejarlas atravesarte sin aferrarte a ellas, ni rechazarlas. Pero cuando vives en modo vigilancia, cada emoción se convierte en evidencia. Evidencia de que aún no llegaste. Todavía falta algo, de que no eres lo suficientemente despierto o despierta. Y aquí aparece una verdad que suele incomodar. No todo esfuerzo es conciencia. Hay un esfuerzo que nace del amor y hay otro que nace del miedo. El primero expande y el segundo aprieta. El primero abre espacio y el segundo contrae. Pero desde afuera se ven iguales. Ambos meditan, ambos leen, ambos hablan de conciencia. Y la diferencia está en el cuerpo. Cuando el esfuerzo nace del miedo, el cuerpo no descansa, la respiración se acorta, la emoción se contiene y el alma empieza a sentirse observada, no escuchada. Y aquí es donde el ego se disfraza de conciencia, no como arrogancia, no como superioridad, sino como autoexigencia. Un ego que dice, debo estar mejor, esto ya debería estar resuelto, no puedo sentir esto si soy consciente. Y esa voz, aunque parece espiritual, no acompaña, presiona, corrige, acelera,
Por eso muchas personas no avanzan a pesar de hacer todo bien, porque están intentando llegar a la conciencia desde el mismo lugar, desde el que antes intentaban ser suficientes. Solo cambiaron el lenguaje. Antes era éxito, ahora es despertar. Antes era rendimiento, ahora es vibración. Pero el movimiento interno sigue siendo el mismo. Forzarse a hacer algo para sentirse válido. Y el alma no responde a la presión, responde al permiso. Y hay un tipo de cansancio que no se quita descansando. No es físico, no es mental, es más profundo. Es el cansancio de intentar ser consciente todo el tiempo. De no darte permiso para simplemente estar mal, para no entender, para no sostener nada. Yo conozco ese cansancio. Y no llegó de golpe, llegó lento, casi imperceptible. Primero fue una sensación de tensión al meditar. Y luego una dificultad para sentir placer sin analizarlo. Y después una incomodidad constante cuando aparecía una emoción incómoda. Ya no había espacio para el caos interno. Todo tenía que tener sentido. Todo tenía que integrarse. Y ahí algo comenzó a apagarse. Porque cuando la conciencia se vuelve obligación, deja de ser presencia. Se vuelve una carga más que cargar sobre los hombros. Y lo curioso es que desde afuera todo parecía alineado. Había práctica, había lenguaje consciente, había intención. Pero por dentro había dureza. Una voz que decía: no deberías sentir esto. Esto ya lo trabajaste. Esto no es espiritual. Y esa voz no gritaba, susurraba. Por eso tardé en reconocerla. Y lo que hace esta voz particularmente peligrosa es que suena razonable. Usa el lenguaje del crecimiento. Te recuerda tus avances pasados como forma de invalidar tu presente. Ya sanaste esto, dice. Ya trascendiste esto. Como si la sanación fuera lineal. Como si el alma no tuviera ciclos. Como si el crecimiento no incluyera volver a visitar lo que creíste haber superado. Pero desde una profundidad nueva. Hasta que el cuerpo habló. Tensión, cansancio. Una sensación de estar sosteniendo algo que ya no quería ser sostenido. Y ahí entendí algo esencial. El alma no se abre cuando la observa. Se abre cuando se siente segura. Y yo no me estaba dando seguridad. Me estaba exigiendo evolución. Ese fue el punto de quiebre. No hubo una gran revelación. No hubo un momento místico. Hubo rendición. Cansancio real. Un día donde simplemente no quise mejorarme. No quise transformarme. No quise comprender. Solo quise sentir sin corregirme. Y fue incómodo, porque sin la exigencia apareció tristeza, frustración, vacío, pero también algo se aflojó. La respiración se hizo más profunda, el cuerpo bajó la guardia, la emoción comenzó a moverse sola y ahí comprendí algo que hoy quiero entregarte. La conciencia no se fuerza, se permite. Y muchas veces el estancamiento que sientes no es falta de avance. Es una señal clara de que ya no puedes seguir creciendo desde la exigencia. El alma no quiere que hagas más, quiere que dejes de empujar. Y cuando se habla de rendición, muchas personas se cierran porque confunden rendirse con abandonar, con volverse pasivo, con dejar de crecer, con resignarse. Pero la rendición real no tiene nada que ver con eso. Rendirse no es bajar los brazos, es dejar de pelear contigo, es soltar la necesidad de estar bien todo el tiempo, de entenderlo todo, de convertir cada emoción en una lección. La rendición real comienza cuando dejas de usar la conciencia para corregirte y empiezas a usarla para escucharte. Y aquí hay una diferencia sutil pero fundamental. Corregirte es mirarte con la intención de cambiarte. Escucharte es mirarte con la intención de sentirte. Cuando te corriges hay prisa. Cuando te escuchas hay espacio. Y en ese espacio es donde ocurre la magia verdadera. Porque cuando te escuchas sin agenda, sin la intención de arreglar nada, la emoción encuentra su propio camino. No necesita que la entiendas, necesita que la dejes ser. Y esto yo creo que lo has visto una y otra vez. Personas que llevan años trabajando en una herida y no sana porque la están trabajando. Porque cada vez que aparece, la interpretan, la analizan, la vinculan con el pasado, le dan significado. Y en ese proceso, sin darse cuenta, la mantienen viva. Por eso muchas personas confunden paz con control. Creen que estar en paz es no sentir enojo, no sentir tristeza, no sentir confusión. Pero eso no es paz, eso es contención. La paz verdadera incluye el movimiento emocional, incluye lo incómodo, incluye lo que no está resuelto, no lo fuerza a desaparecer. La rendición no te quita conciencia, te la devuelve el cuerpo. Porque el cuerpo no miente, el cuerpo sabe cuánto estás empujando, cuándo estás sosteniendo una imagen, cuándo estás tratando de ser más espiritual. Y también sabe cuando finalmente bajas la guardia. Rendirse es permitir una emoción sin preguntarte qué dice de ti. Es sentir tristeza sin convertirla en proceso.
Es estar confundida o confundido sin buscar inmediatamente claridad. Es quedarte con lo que hay, sin empujarlo hacia otro estado. Y aquí ocurre algo profundo. Cuando dejas de exigir a la experiencia que sea distinta, la experiencia se mueve sola. No porque tú hiciste algo mejor, sino porque dejaste de interrumpirla. La conciencia auténtica no empuja, sostiene. Por eso el verdadero avance espiritual no siempre se siente expansivo. A veces se siente como un colapso interno. Como soltar una identidad, como admitir que estás cansado o cansada de intentar ser alguien mejor. Y eso no te aleja del alma, te acerca, porque el alma no necesita que seas correcto, necesita que seas honesta o honesto. Y la pregunta ahora no es ¿qué más hacer? Es ¿qué dejar de hacer? Porque muchas veces el mayor acto de conciencia no es añadir una práctica, sino soltar una exigencia. Así que si hoy te sientes cansada o cansado espiritualmente, no intentes solucionarlo, obsérvalo, no para entenderlo, no para transformarlo, solo para permitirlo. Empieza por algo simple. La próxima vez que aparezca una emoción que no encaja con la imagen que tienes de ti, no la corrijas, no la expliques, no la espiritualices. Quédate, siente dónde aparece en el cuerpo. Nota su temperatura, su densidad, su ritmo, su historia, su narrativa. Esto puede parecer demasiado simple y precisamente por eso funciona. Porque no estás intentando hacer algo extraordinario, solo estás presente con algo que es ordinario. Y lo ordinario, cuando finalmente lo permites existir sin juzgarlo, se vuelve algo sagrado. Cuando haces esto, algo profundo sucede. El sistema baja la guardia porque por primera vez no estás intentando cambiarte para ser aceptable. Te estás acompañando tal y como estás. Y eso es regulador, es sanación, es conciencia real. Y otra cosa importante, deja de compararte. La comparación es una forma sutil de violencia interna, porque no ves el proceso del otro, ves su máscara. Y cuando te comparas, automáticamente te colocas en una carrera que no existe. Cada alma tiene su ritmo, cada alma tiene su lenguaje, su forma de recordar. No hay una frecuencia correcta, hay una frecuencia honesta. Y la honestidad no siempre se ve elevada. A veces se ve cansada, confundida, silenciosa. Así que permítete días donde no quieras trabajar en ti. Días donde solo quieras vivir, sentir, respirar. Eso no es retroceder, es integrar. La conciencia no se pierde cuando descansa de ella, se asienta. Y permítete también momentos de alegría sin propósito. Porque hemos espiritualizado tanto la vida que olvidamos que el alma también vino aquí a disfrutar, a sentir el sol, a reír sin analizar por qué, a bailar sin intención de sanar nada. El despertar no significa vivir en constante profundidad, significa poder moverte fluidamente entre lo profundo y lo ligero, sin aferrarte a ninguno como prueba de evolución. Y poco a poco, sin empujar, sin exigir, sin corregir, empiezas a notar algo. Las emociones fluyen con mayor naturalidad. La respiración se amplía, el cuerpo se relaja. No porque hiciste algo nuevo, sino porque dejaste de interferir. Ese es el tipo de avance que no se puede forzar, solo permitir. Y hay algo que el alma quiere que recuerdes. No lo grita, no lo explica, lo susurra y te lo dice. Cada vez que te sientes cansado o cansada de intentar ser mejor, cada vez que duda de tu avance, cada vez que te preguntas si estás fallando en tu camino, el alma no está decepcionada de ti. Nunca lo estuvo. La que se cansó fue la parte que creyó que debía llegar a un lugar para ser suficiente. La parte que convirtió la conciencia en una meta, la espiritualidad en un estándar y el despertar en una exigencia. Pero el alma no funciona así. El alma no compite, no se compara, no acelera. El alma recuerda y recuerda su propio ritmo. Y en ese recordar no hay urgencia, no hay cronograma, no hay forma incorrecta de avanzar. Solo hay un retorno gradual a lo que siempre fuiste, debajo del esfuerzo. Por eso cuando te detienes, cuando sueltas, cuando ya no sabes qué hacer, no es un error, es una invitación a dejar de buscar desde el miedo y empezar a habitar desde la verdad. Tal vez este momento no vino a empujarte hacia adelante, vino a alinearte, vino a mostrarte que ya no puedes seguir creciendo desde la autoexigencia. Que el siguiente nivel de conciencia no se alcanza haciendo más, se alcanza dejando de forzarte. El alma no quiere que seas perfecta o perfecto, quiere que seas real, no quiere que estés bien todo el tiempo, quiere que estés presente cuando no lo estás. Cuando te permites eso, cuando finalmente sueltas la necesidad de mostrarle a la vida que estás despierto o despierta, algo se acomodó solo, la energía se mueve, el cuerpo descansa, la emoción encuentra salida, no porque lo trabajaste, sino porque dejaste de bloquearlo. Recuerda esto,
No estás atrasado o atrasada. No estás estancado o estancada. No estás fallando. Estás aprendiendo a soltar una forma de caminar que ya no te sirve. Y eso también es despertar. Porque el despertar real no es llegar a un estado permanente de iluminación. Es tener la honestidad de sentir lo que sientes sin convertirlo en evidencia de tu falta de evolución. Es poder decir, hoy no estoy bien y punto, sin que eso signifique que retrocediste. Es confiar en que tu alma sabe exactamente dónde estás y que en ese lugar, aunque sea incómodo, es perfecto. Y por eso creé este video, para que puedas ver con claridad el error invisible que casi todos cometen cuando empiezan su camino espiritual. No para juzgarte ni señalarte, sino para liberarte. Porque cuando dejas de exigirte despertar, algo más profundo sucede. Nos vemos ahí.